Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Una vez más, este domingo es hermoso poder estar delante de cada uno de ustedes. Y bendecimos a todos nuestros hermanos, a los que están en Suecia, a los que están en el extranjero, que sean bendecidos realmente con la palabra del Señor. Mi anhelo siempre es pedir al Espíritu Santo que pueda abrirnos ese espíritu de revelación para que la palabra pueda caer en buena tierra y no se pierda, sino que caiga y haga el efecto por la cual también es predicada. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a seguir. Amén. Señor, yo te doy gracias en este momento que tú nos das. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor mío, y te pido de que tú bendigas la palabra en el día de hoy. Te pido, Señor mío, de que la palabra, Señor, hoy día sea tocando nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestra vida, Señor, y que nuestro caminar pueda tener, Señor, pueda enderezar, Señor Santo, esas veredas, Señor mío. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos para saber que si hay algo que cambiar, si hay algo que transformar, sea tu Espíritu Santo ayudándonos en esta tarea. Señor, yo te doy gracias. Bendice a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor. El domingo pasado empecé hablando sobre el camino de los extravíos. Hoy día le puse el camino de la verdad, pero al final vamos a estar hablando de lo mismo. Y para poder empezar, quiero hacerle un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada, algunas cosas solamente, para que usted comprenda, si es primera vez que ve, de que estamos hablando del caminar. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos que examinar nuestro caminar delante del Señor. Tenemos que ver, ¿estamos caminando bien? ¿Estamos caminando correctamente? ¿Será este el buen camino? Es algo que nosotros tenemos que reflexionar todos los días, principalmente en este tiempo último, en esta última milla, en los tiempos donde está a punto de que la iglesia sea arrebatada por el Señor. Amén. Entonces, para poder ir adelante, 1 Corintios capítulo 10, versículos 7 al 10, dice así la palabra del Señor. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Mire, aquí dice la palabra de que todo esto, lo que el pueblo de Israel le aconteció, la idolatría, el de comer y beber sin preocuparse de las cosas del Señor, el de fornicar, el de murmurar, el de tentar al Señor, todas estas cosas que ellos pasaron, dice aquí la palabra que nosotros tenemos que tomarlo como ejemplo, principalmente aquellos que han alcanzado los fines de los siglos, y eso somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que ver no solamente lo bueno, porque nos encanta hablar de lo bueno que hizo Israel, sino también de lo malo. Ver las cosas que ellos fallaron para nosotros tomar ejemplo y nosotros no caigamos en las mismas cosas. Eso es lo que hemos estado viendo el domingo pasado. Ahora, les di algunos ejemplos. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 9, versículos 2 y 13, que dice así. Este es el primer ejemplo que les di la vez pasada. Y me dijo Jehová, levántate, desciéndete pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo le mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo y aquí que es pueblo duro de cerviz. Mire,
¿Se acuerda que le dije que aquí el pueblo de Israel había salido de Egipto? Moisés estaba en el monte buscando las tablas, aleluya, de los mandamientos, de la ley. Pero aquí hay algo importante porque dice que el Señor le dijo de que ellos se apartaron muy pronto del camino que yo les mandé. O sea que desde el principio de Israel, Dios ya había trazado un camino. Ya había trazado un camino que ellos tenían que recorrer y que se apartaron en la primera. Mire, pero ¿por qué se apartaron? Porque dice que eran duros de cerviz. Y acuérdense que la palabra cerviz es la palabra oref, ¿no? En el numeral de diccionario Strong es el 6203, que quiere decir realmente la parte posterior del cuello, que es acá la nuca o parte de la espalda o en general, que es la cerviz. Y dice que esta parte es dura, la cerviz. Pero esa es la parte literal. Pero también hay una parte de cómo esto se traduce, porque cuando uno da vuelta a la espalda, según el diccionario Swanson, era que es una persona obstinada, formalmente dura de cerviz, es ser una persona terca, rebelde a la autoridad, y por lo tanto dice no hay ningún cambio de conducta. Eso lo dice el diccionario, imagínense. Entonces vemos de que cuando el Señor le dice, he visto de que este pueblo es duro de servir, es terco. Mire, es duro de servir, es terco. Es obstinado, quiere hacer su propia voluntad, quiere caminar su propio camino y a la primera se apartaron del camino que él ya le había mostrado. O sea que desde el principio, hermano, desde el principio del pueblo de Israel, Dios les mostró un camino, pero que ellos no querían caminar. Ahora, Dios a usted y a mí nos ha mostrado un camino, querida hermana que me está escuchando. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿queremos caminar en ese camino? Porque no basta solamente con decir, he recibido a Cristo como mi Salvador personal, sino es que es necesario poder caminar el camino que el Señor nos tiene por delante. Amén. Entonces, ¿dónde está el problema? Porque el no cambiar, porque dice que no cambia de actitud, el que no cambia de actitud refleja también de que es duro de servir y que sencillamente se ha hecho su propio camino, porque eso es lo que pasó con Israel y es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Amén. El ejemplo es muy importante, hermano, para que no cometamos los mismos errores que ellos. Entonces, hermano, el no caminar un camino correcto te lleva a no tener una conducta correcta delante del Señor. Y el Señor quiere que cambiemos nuestra conducta. Quiere que pensemos como Él piensa, que tener la mente del Señor. Pero para eso hay que caminar. Hay que encontrar ese camino correcto delante del Señor. Entonces esta conducta de Israel lo llevó tan lejos, hermano, que fueron dejados incluso por un tiempo. Dice que Cristo, cuando llegó a Jerusalén, vio el templo, dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuánto tiempo he querido? ¿Cuánto tiempo intenté de poderles proteger, de poderles estar con ustedes como la gallina a sus polluelos? Y no quisiste. No quisieron. ¿Por qué? Porque era un pueblo obstinado, era un pueblo terco, era un pueblo duro de servicio. Entonces, ¿qué pasó? De que el Señor dice que los dejó por un periodo de tiempo hasta que se termine el tiempo de los gentiles, pero que después va a ir trabajando con ellos. ¿Pero dónde? En la gran tribulación, imagínense. En la gran tribulación, recién ahí, el Señor va a poder tener el contacto nuevamente con su pueblo para sacar lo que se le dice la angustia de Jacob. Acuérdense que aquí no dice la angustia de Israel, sino la angustia de Jacob, porque Jacob representa el ser terco, el ser obstinado, el ir en su propio camino. Amén. Cuando él luchó con el ángel de Jehová,
Cuando él dijo, no te suelto hasta que me bendigas, cuando él reconoció que necesitaba al Señor, fue ahí cuando el Señor le cambió de nombre de Jacob a Israel. Pero la Biblia habla de que este pueblo siguió con de ser testarudo. El Señor los dejó por un tiempo y tienen que entrar entonces a la angustia de Jacob, a la angustia para sacar esa angustia, para sacar esa de ser testarudo. ¿Pero dónde? En la gran tribulación. Entonces, ¿y qué me dice la palabra? Que todo esto nosotros los cristianos tenemos que tomarlo como ejemplo para no caer en las mismas cosas. Así que esto es muy importante. Entonces este pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Nosotros podemos salir del mundo, pero eso no significa que el mundo ha salido de nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que ver el camino que estamos caminando. Y les di también otro ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4-6. Perdón que voy tan rápido, pero solamente voy repasando un poquito lo que vimos el domingo pasado. Y dice así: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió, esto es muy importante, no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Amén. Para poder ir por un camino hay que seguir el camino. Esto es muy importante que lo tenga ahí porque lo vamos a volver a conversar. Pero aquí dice de que Salomón ya era viejo y él se apartó de Dios en su vejez. O sea, mire, en su juventud, en su edad adulta, ya todos esos años él había estado perfecto. Pero aquí dice una cosa muy importante, que el corazón de Salomón no era perfecto con Dios como el corazón de su padre David. Entonces, hermano, tú puedes ser cristiano muchos años. Yo ya tengo como 37 años de ser cristiano, no crea. De ser cristiano. Tengo un poquito más que eso. Pero yo no puedo vivir con las glorias pasadas. Yo no puedo vivir con lo que el Señor me dijo la semana pasada. Yo tengo que vivir con lo que el Señor me dice hoy. Ninguno de nosotros podemos vivir con lo que ya pasó. Nosotros tenemos que vivir hoy con lo que el Señor nos entrega hoy. Y es por eso que es muy importante que cada uno hoy examine su camino. No mañana, hoy examine su camino. No diga yo caminé, no, porque tú tienes que seguir caminando. Hoy tienes que caminar y tienes que examinar cómo estás caminando. ¿Cuál es la forma de caminar? Mire, incluso le puedo decir más. En Suecia ya hemos pasado mucho tiempo de restricciones y al parecer el 1 de junio ya sueltan las restricciones y nos podemos juntar aquí adentro de la iglesia. Yo me pregunto, ¿cómo ha sido tu caminar durante todo este tiempo? ¿Te has acostumbrado a estar en la casa o vendrás nuevamente a la iglesia? ¿Qué me dices? Hoy ya no hemos olvidado, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque ese es el caminar del Señor también. Entonces nosotros tenemos que examinarnos. A lo mejor ya nos hemos acostumbrado a estar ahí en el sofá, muy cómodos, ahí viendo al hermano como predica. Pero cuando ya nos dice, ya, ahora vamos a abrir la iglesia y vamos a ir todos a alabar al Señor, para eso necesitamos entendimiento del Señor, hermano. Pero quiero seguir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para obtener el camino correcto, queridos hermanos, con la verdad correcta y llegar a la vida de Dios, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, hay que tener un corazón primeramente conforme a Dios. Segundo, el corazón tiene que tener una actitud obediente a lo que Dios nos pide. Tercero, el corazón se tiene que dejar guiar por el Espíritu Santo. Cuarto, un corazón moldeable y que reciba la verdad de Dios.
tiene que ser un corazón moldeable, hermano. Usted tiene que dejarse moldear por el Señor. Y quinto, tiene que ser un corazón que quiera cambios en su vida, porque el Señor no va a hacer nada, absolutamente nada, si tú no quieres. Alguien una vez dijo, Señor, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy en esta situación? Todo el tiempo estoy en la misma situación, todo el tiempo estoy luchando, todo el tiempo estoy triste, todo el tiempo estoy deprimido, todo el tiempo. ¿Hasta cuándo voy a estar así, Señor? Por favor, Señor, le decía. Y va el Señor y le dice, hasta cuando tú quieras. ¿Cómo eso? Claro, porque el Señor hace su obra si tú lo quieres. Y para eso hay que tener fe, hay que creerle a Dios, aleluya. Así que es muy importante, hermano, un corazón que quiera cambios en su vida. David lo quiso y es por eso su corazón era más perfecto que su hijo Salomón. Amén, porque Dios ve al final por dentro y no por fuera. Entonces vimos también de que para poder entender los ejemplos que me decía en 1 Corintios, los ejemplos de Israel, la Biblia, por ejemplo, nos habla de los hay. Y vi algunos hay con ustedes y quiero ponérselo así rápidamente para poder seguir. Isaías capítulo 5, versículo 20, y dice así, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Eso lo vimos primero. Importante, hermano, esta palabra, porque hay muchas cosas, hermano, que nosotros le podemos cambiar. Mire, hay muchas cosas que no son correctas para Dios, pero como cada uno hemos atraído la cultura de nuestras naciones, pensamos que eso es correcto. Siento que para el Señor no es correcto. Por ejemplo, en Chile, ya que yo vengo de Chile, en el norte, se celebra, a ver, ¿cómo se le llama? A ver si me ayuda la tirana, justamente, ahí con un diablo y todos danzan, y es una fiesta cultural. Me soplaron ahí, hermano. El hermano está atento, gloria a Dios. Mire, entonces podemos decir, pero eso no es nada malo, es lindo para los niños, juegan, ¿no? Se divierten, se disfrazan. Pero para el Señor es bueno, porque eso representa espíritus, hermano. Puede ser muy cultural, pero representa espíritus que van en contra de la voluntad del Señor y de tu vida. Y puedes atraer incluso para tu vida y la de tu familia. Entonces, podemos decir, aquí hay dos cosas. Un camino cultural que no es de Dios y está el camino de Dios. Entonces, ¿cuál es la cultura que tú vives? Entonces nosotros, hermanos, le decía la vez pasada, aquí no hay chilenos, ni peruanos, ni cubanos, ni suecos. No, aquí todos pertenecemos a una sola cultura, que es la cultura de nuestro Señor Jesucristo, que es la cultura de Dios. A ese camino nosotros tenemos que caminar. A ese camino tenemos que caminar. ¿Cuál otro? Ahí vimos la vez pasada. Isaías capítulo 5, versículo 21 al 23. Decía así, hay de los sabios en sus propios ojos. ¡Ay, santo Dios! Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican el impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Con este versículo que terminamos la vez pasada. Y aquí, hermano, algo muy importante, porque dice, hay de los sabios en sus propios ojos. Y esto, hermano, nosotros tenemos que saber de que el camino del Señor es uno. Pero cuando nosotros hacemos esto, que queremos ser sabios bajo nuestros propios ojos, entonces nosotros estamos haciendo un camino paralelo, estamos haciendo un camino dentro de otro camino que Dios no lo quiere. Amén. Porque dice, ¿para quiénes son estas advertencias? Para los que se creen sabios,
para los que se creen sabios en su propia opinión. Entonces, aquí hay una advertencia bien severa. Dice, ¡ay! Es una advertencia, ¡ay de aquellos! ¿No? Pues muchos cristianos, hermanos, les gusta caminar según su propia opinión. Y puede ser muy linda y religiosa. Pero eso no quiere decir que sea la opinión del Señor. Amén. Porque se puede seguir, hermano. Tú puedes seguir una religión, pero eso no quiere decir que tú estás siguiendo un camino según el consejo de Dios. En otras palabras, caminar a su propia manera y bajo un propio entendimiento o bajo un propio concepto propio no es caminar con el Señor. Porque el caminar del Señor tiene sus conceptos. El caminar del Señor tiene su entendimiento. El caminar del Señor tiene sus revelaciones. Amén. Y ese caminar tiene cosas ya claras que nosotros tenemos que hacer y tenemos que rechazar todo lo que no pertenece al camino del Señor. Santo Dios. Me puse fuerte, hermano. Perdóneme, mire. Entonces, incluso lo dicen los que se creen prudentes en sí mismos, los que se creen inteligentes, dicen en otras versiones, los que se creen sabios, ¿no? En su propia opinión, imagínense, decir, ay, si yo soy tan inteligente, soy tan sabio, pero cuidado, puede ser en tu propia opinión. Hermano, mire, nada de lo lindo que puede salir de nosotros. Si hay algo lindo que sale, siempre va a ser de Dios. Nada más que Él. Amén. Así de que nosotros no podemos ser inteligentes en nuestra propia opinión y en nuestros propios consejos. No, hermano, nosotros tenemos que ir tras el consejo de la palabra del Señor. Ahora, ojo con esto. La palabra del Señor tiene un contexto. Amén. No podemos decir, esto es lo que dice la palabra sin tener todo el contexto de la palabra. Amén. Aquí, esta parte es muy importante y es por eso que necesitamos la revelación de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Mire, Isaías 5, 22, en la Nueva Traducción Viviente dice así. Dice, qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Este es el mismo versículo de Isaías, pero se los puse en otra versión. Y dice, ¿qué será de esos que se creen campeones a la hora de beber vino y que se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar, hermano? Imagínense. Ay, yo me tomo 3 botellas de vino y no me pasa nada. ¿Qué se gana con eso? Nada. Gana nada. Solamente se gana un orgullo propio, un mal al final. Cosas terribles, hermano. Entonces aquí tenemos un camino incluso carnal, un camino impío, un camino sin vergüenza delante del Señor. Entonces, si usted se da cuenta, aquí hay, y son las advertencias del Señor para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, deberíamos hoy examinar nuestro camino. ¿Cómo estamos caminando? ¿De qué manera estamos recorriendo este camino? Entonces, ahora los quiero dejar realmente con el versículo que lo quería dejar la vez pasada, pero que no alcancé. Amén. Y es un versículo, y con esto, hermano, el Señor me ha estado hablando y me ha dicho de que hable del camino. Amén. Judas, capítulo 1, versículo 11. Este es el versículo clave, hermano. Amén. Dice así. Ay de ellos. Aquí está la advertencia. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aleluya. Se los quiero leer en otra versión, Judas 1, aunque Judas solamente tiene un capítulo, pero 1:11 en la Biblia textual. Dice así. Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín. Por lucro se lanzaron al error de Balaam
y perecieron en la rebelión de Coré. Amén. Entonces, quiero que vea algo bien claro aquí. Hay un camino. En este camino hay un error y ese error lo llevaron a perecer en la rebelión. Amén. Entonces, aquí hay cosas muy importantes que tenemos que conversar. Pero mire, empecé a escribir, yo le voy a decir sincero, empecé a escribir sobre el camino de Caín. Y el Señor me dijo, no, eso no. Entonces dije yo, ¿y qué? Entonces el Señor me puso los ojos solamente en esto. Primero dice, porque siguieron el camino. Mire, con esta frase, aquí ya empieza la prédica, la parte nueva. Porque siguieron el camino. Porque seguir el camino. Entonces, lo primero que uno hace cuando tiene un camino es seguirlo, querido hermano. Los discípulos siguieron el camino de Cristo Jesús. Mire, Cristo no te ha salvado a ti para que no prosigas un camino. No te ha salvado a ti para que tú sigas tu propio camino. Él te salvó para que tú sigas el camino que Él trazó para cada uno de nosotros. El camino del Señor. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no se puede llegar a la vida si antes no caminas en el camino. Ni tampoco llegarás a la verdad si antes no caminas en el camino. Entonces, caminar en el camino te lleva a la verdad. Y la verdad de Cristo te lleva entonces a la vida. Entonces, hermano, esto es una evolución, hermano, de entendimiento. Pero si quieres llegar a la vida que el Señor te da, sea vida abundante aquí en la tierra, entenderla, o sea la vida eterna allá en el cielo, tú tienes que entender cómo caminar delante del Señor. ¿Cómo hacerlo? Esta palabra camino es una palabra en griega que se le dice jodos o yodos, y que quiere decir camino, carretera, progreso, pero también quiere decir proceder. En el diccionario Vine también dice que quiere decir camino y se utiliza metafóricamente de un curso o rumbo de vida. Mire, el camino como rumbo de vida. Y muchos lo traducen como secta, incluso también quiere decir proceder y viaje. Amén. Volvamos. Fíjese de que aquí hay algo interesante, porque estudiando un poquito más sobre la palabra del Señor, y todos los diccionarios dicen lo mismo, que se comprende de que aparte de camino, la segunda traducción más importante de esta palabra yodos es la palabra proceder. Metafóricamente, camino significa proceder. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿cómo procedes tú en el caminar con Dios? ¿Cómo procedes? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu caminar con Dios? Porque la palabra dice, mire, buscar la senda antigua. Y yo le pregunto, ¿y cuál es la senda antigua? ¿Cuál es la senda antigua? Mire, piénselo un poquito, porque que me da permiso para tomar un poquito de agua. Mire, la senda antigua es bien antigua, pero lo vamos a tomar de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 24. Y póngame mucha atención aquí lo que dice la palabra del Señor. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Aleluya. Entonces, hermanos, si hablamos de la senda antigua, aquí hay esto bien antiguo, porque esto fue cuando la primera pareja, Adán y Eva, fueron echados del huerto por pecar. Entonces, en ese huerto pusieron dos querubines con espadas
dice de que, que más encima eran querubines. Un querubín es un ángel realmente de 4 alas, que es un ángel protector, son protectores de la presencia del Señor. Y dice de que ellos tenían espadas encendidas y se revolvía por todos lados. En otras palabras, ellos alzaban la espada por todas partes para que nadie pudiera entrar nuevamente al camino que le lleva al árbol de la vida. En otras palabras, nadie podía entrar nuevamente a la vida. Nadie podría caminar en ese camino que lo llevara a la vida. Ya estaba todo prohibido. El camino solamente lo que trajo, el pecado, perdón, lo único que trajo fue la muerte. Entonces esta espada estaban todo el tiempo funcionando y ellos ya fueron echados, no pudieron jamás entrar y jamás pudieron nuevamente probar del árbol de la vida. Estaba prohibido. Entonces entenderá hoy día que en Cristo y su muerte por los pecados sacó la espada encendida que se movía por todas partes, aleluya. El camino se abrió y él dijo entonces, ahora yo soy el camino. Y ese camino tiene una verdad y ese camino te lleva al árbol de la vida, te lleva a la vida, aleluya. Entonces imagínense, ¿qué es lo que cerraron la espada? El camino. ¿Quién abrió nuevamente el camino? Cristo, aleluya. Entonces él dijo, entonces ahora yo, por medio de mí, yo soy el camino. Yo soy la verdad y a través de mí pueden llegar a la vida. Pero ¿cómo? Primeramente tienen que caminar conmigo. Toma tu cruz, dijo, y sígueme, camina conmigo. Toma tu cosa y sígueme, camina conmigo. A los discípulos le decía, ven tú y sígueme. No le decía nada más, ven tú y sígueme. Y el que lo seguía pudo obtener la vida de Dios. Entonces, ¿quieres vida? Camina con Dios. ¿Quieres cambios? Camina con Él. No te pongas terco. No te pongas duro de cerviz. No te pongas, ay, que yo pienso así, hermano. No es como tú pienses, cuidado. Hay de los que caminan en su propia opinión. Ay, 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 terrible, hermano. Ay, yo no sé por qué el Señor me mandó a decir estas cosas. ¿Será porque hemos sido un poquito tercos? Puede ser, hermano. Entonces tú no puedes llegar a la vida. Tú no puedes llegar al árbol de la vida si antes no caminas por el único camino que te lleva a la vida. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Ahora, ese camino tiene estatutos, tiene formas, hermano, de caminar. Y tiene que haber de parte de nosotros esfuerzo y valentía. Amén. Porque eso es lo que el Señor nos pide. A Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces, seas ¿qué? Valiente. Pero ¿quién tenía que esforzarse? ¿Quién tenía que ser valiente? No el Señor, Josué. Porque dije, mira que te mando. O sea, hay cosas, hermano, que el Señor te va a ayudar, pero hay cosas que caen bajo la responsabilidad propia de cada uno, por la voluntad que nosotros tenemos, por la libre albedrío que el Señor nos ha dado, de que nosotros tenemos que ser valientes y tenemos que esforzarnos en caminar correctamente delante del Señor. Qué triste, hermano, debe ser para el Señor que Él sacando las espadas para mostrarnos el camino a la vida, muchos no quieran caminar hacia la vida. Muchos no quieran entender este proceder. Que el camino es uno, se llama Cristo, pero no es solamente un Cristo como palabra, sino que tiene estatutos, tiene mandamientos. Hay una forma para poder caminar en ese camino que el Señor nos dio. Y la forma, ya le he dicho varias veces, se puede saber a través de tú ves cómo caminó el pueblo de Israel, dónde ellos fallaron y tomarlo como ejemplo para que nosotros caminemos correctamente. Amén. Entonces, hermano, cuando ya pasaron los años después de Adán y Eva y ellos salieron del huerto, fíjese de que el camino se distorsionó mucho. Los hombres empezaron a caminar su propio camino con sus propias ideas, con sus propias costumbres, hasta que ya el camino estaba completa, ya no había camino del Señor.
ya estaba completamente deshecho. Génesis capítulo 6, versículo 12, mire lo que dice. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido, ¿qué cosa? Su camino sobre la tierra. ¿Qué es lo que había corrompido, querido hermano? Su camino. Entonces, hermano, aquí hay algo terrible. Tú puedes decir, yo te acepto, Cristo, como mi Salvador personal. Amén. El Señor es bueno, la salvación es un regalo de Dios. Amén. El Señor te la dio, es un regalo de Él, es la gracia de Él. Pero por la misma, la salvación tiene un camino. Y Él dijo, ahora tú sígueme, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ese caminar que tú tienes que caminar todos los días con el Señor, eso tú lo tienes que cuidar. Porque no vaya a ser cosa como estos hombres. Dice que la carne, que todo hombre, que toda carne había corrompido el camino. Había corrompido su camino. No vaya a ser cosa que nosotros estemos corrompiendo las leyes de Dios. Estemos corrompiendo ese caminar. Y hermano, aquí hay algo importante, porque los caminos sí se pueden corromper. Si le pasó al pueblo de Israel, si le pasó a esta gente en Génesis, ¿usted piensa que nos lo va a pasar a nosotros? El único que el Señor lo vio perfecto, incluso su genealogía, fue Noé, y por eso lo salvó. Pero el resto de la gente ya había corrompido su camino. Y no solamente su camino, cuando se corrompe el camino, cuando se corrompe el andar, te corrompes a ti mismo. Y eso ya es muy serio, hermano. Mire, esta fue la misma palabra. Fíjese de que esta palabra corromper, aquí en este texto de Génesis, fue la primera vez que se usó. La palabra corromper. Y fue la misma palabra que el Señor usó cuando le dijo a Moisés, apresúrate en bajar porque el pueblo se ha corrompido. Mire, esta palabra es una palabra hebrea que se le dice shakhat. Del numeral diccionario Strong 7843, y mire lo que quiere decir. Y escúcheme bien. O sea, ellos dicen, cuando dice corrompieron, es como decir arruinaron. Es arruinar, es corromper, es corrupción, es ser corrupto, es dañar, daño, demoler, depravado, derribar, desperdiciar, destrozador, hacer destrucción, destruidor, destruir, desbastar, echar, enloquecer, estropear, heridor, matar, merodeador, merodear, perder, pudrir, quebrantar, ruina, verter y violar. Ok. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que ellos corrompieron su camino, usted le puede poner otro sinónimo. Ellos sencillamente enloquecieron por las cosas del mundo. Dice, se depravaron con las cosas del mundo. Se corrompieron con las cosas del mundo. Destruyeron el camino por las cosas del mundo. Estropearon, mataron, pudrieron el camino, quebrantaron el camino, violaron el camino. Violaron su vida. Entonces, hermano, y la palabra me dice de que nosotros incluso no tenemos que fornicar. O sea, en el camino del Señor, espiritualmente hay fornicación también espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. No vaya a ser de que hemos toda una vida como Salomón andado bien delante del Señor, gloria a Dios, y en la última milla, en los últimos metros nos apartamos como Salomón y no alcanzamos ser de los que son arrebatados al cielo. ¿Por qué? Porque nos descuidamos en el último metro. Es por eso le decía, ¿quiénes son los que van a venir a la iglesia después del 1 de junio si nuevamente levantan y podemos nuevamente juntarnos? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu camino? Santo Dios. Uno de sus significados más grandes de esta palabra de corromper es desperdiciar. Y sabe, pienso de que muchos de nosotros
podemos haber desperdiciado el caminar que el Señor nos ha estado entregando. Se puede desperdiciar la palabra. Tú la puedes escuchar y la puedes tirar por tierra. Se puede desperdiciar sencillamente la oración. Porque ¿a quién le gusta orar? No, es que hermanos, la oración es necesaria. Esa es parte del caminar del Señor. Se puede desperdiciar la revelación. Eso no es para mí. No, el hermano está equivocado. No, yo pienso así. ¿Y dónde dice eso la palabra? No importa si lo dice o no. Yo pienso así. Se puede desperdiciar, hermano. Tú puedes ser salvo y desperdiciar la palabra. Si tú desperdicias el camino del Señor, entonces no estás apto para alcanzar el nivel de novia. No estás apto para alcanzar la madurez. No estás apto para alcanzar el varón perfecto. Por lo cual, no estás apto para el arrebatamiento de la iglesia, pero sí estás apto para quedarte en la gran tribulación. Porque eso es lo que dice la palabra. No se lo puedo pintar de otra forma más linda. Amén. Entonces, en Génesis 2 decía que ellos habían corrompido el camino. Ellos habían despreciado el camino de Dios. Entonces, es importante, y vuelvo a retirar, examinémonos cómo estamos caminando. Examinémonos si no estamos desperdiciando el camino del Señor. Pues su camino es perfecto, hermano. Mire, Deuteronomio capítulo 28, versículo 7. Mire que ya me quedan 19 minutos. Espero alcanzar. 28:7 dice así: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Ahora, por un camino, tenga ojo con esto, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Amén, aleluya, volvamos. Que este versículo es terrible, hermano. Es terrible, porque dice, mire, Jehová derrotará a tus enemigos. ¿Por qué el Señor va a derrotar tus enemigos? ¿Cuándo el Señor va a derrotar a tus enemigos? Cuando se presenten por un camino. ¿Cuándo el Señor va a derrotar a tus enemigos? Cuando ellos te enfrenten y tú estés caminando en el único camino, en el camino del Señor. Ahí el Señor va a derrotar a tus enemigos. No dice que tus enemigos van a llegar por varios caminos, no. Sino que van a llegar por un camino, por el único camino que tú tienes que caminar, el camino del Señor. Y aunque vengan tus enemigos frente y se te quieran enfrentar, como tú estás en el camino del Señor, entonces estos huirán por 7 caminos diferentes. Aleluya. ¿Me va entendiendo la importancia de caminar por ese camino del Señor? Ahora, ¿por qué piensa usted que huyeron por 7 caminos diferentes? Por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Por qué? ¿Qué representa esto? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué 7 caminos? Mire, dice que tus enemigos huirán por 7 caminos. Cuando tus enfermedades son sanadas, cuando tus enemigos son sacados y derrotados, cuando tu situación en tu casa, en tu familia es cambiada, cuando caminas por ese camino, por el único camino, entonces tus enemigos se van a derrotar, se van a esparcir por los 7 caminos. ¿Y por qué por 7 caminos? Porque los 7 caminos representan, porque ¿qué es lo que va a salir de ti? Va a salir lo de Dios. ¿Y qué es lo que va a salir de Dios de ti? Va a salir el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los espíritus, aleluya, del Señor? Son los 7 espíritus del Señor, aleluya. Porque son 7 espíritus los que luchan contra tus enemigos. Entonces estos enemigos van a ir por 7 formas diferentes. ¿Sabe por qué?
porque está el Espíritu de Jehová que va a caminar junto a ti todo el tiempo. Está el Espíritu de conocimiento que te dará entendimiento de la palabra y de la situación que tú estás viviendo. Está el Espíritu de inteligencia que te llevará a multiplicar lo que tienes. Está el Espíritu de consejo que podrás ayudar a otros, pero principalmente a tu familia también, aleluya. Está el Espíritu de poder que te ayudará a reprender toda maquinación de las tinieblas. Está el Espíritu de sabiduría que te llevará a tener buenas elecciones y determinaciones en tu vida, y atraes también la revelación del Señor. Y está el Espíritu de temor a Jehová, y este siempre te va a recordar de estar contrito y humillado delante del Señor, porque a ese Dios no le echa fuera y está cerca de ti. Aleluya. Imagínese. Entonces, cuando tú caminas por el camino del Señor, no estás caminando solo. Estás caminando seguro. Es por eso el Señor le decía, ven y sigue. Toma tu cruz y sígueme. Entonces, cuando uno sigue al Señor en ese camino, aunque se enfrente lo que se enfrente delante de tú, aunque se vea grande, aunque se vea inmenso, aunque tú digas, no sé qué hacer en esta situación, déjame decirte que en ese camino están representados los 7 espíritus del Señor. Entonces, no habrá enemigo que te pueda enfrentar cuando tú estás en ese camino correcto. Síguelo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Síguelo, no te apartes, síguelo en el nombre de Cristo Jesús. Mire, le quiero leer un Proverbios. Proverbios capítulo 14, versículo 8. Mire lo que dice acá. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Amén. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la ciencia, hermano? Es entender el camino que tenemos que caminar. Es entender y ponernos en el camino que tenemos que caminar, en lo que el Señor nos dijo que tenemos que hacer, en las cosas que el Señor nos mandó que tenemos que hacer. Entonces, hermano, el caminar del Señor es un caminar seguro. Y llega a ser tan seguro que incluso dice, aunque esté vivo, vivo para el Señor, y aunque muera, del Señor soy igual. Amén. Mire la seguridad de esto. Entonces, cuando tú caminas de esa forma, hermano, no hay diablo que se ponga en contra tuyo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Es importante. La ciencia del prudente. Tú eres prudente. La ciencia del prudente. La sabiduría del prudente. La inteligencia del prudente es entender ese camino. Entenderlo. Entender el caminar con el Señor. Miren, les quiero poner un ejemplo de ese caminar. Y quiero que me ponga mucha atención a esta palabra. Porque esto es caminar con el Señor. Mire las cosas que pasan. Y quiero que usted lo entienda muy bien. Proverbios, capítulo 2, versículos 6 al 12. Dice así. Porque Jehová da la sabiduría. Si estás en el camino, Él te va a dar la sabiduría. Dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, el escudo a los que caminan rectamente. Es aquel que guarda las veredas, o sea, el camino del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata para tu alma. ¿Y cuál era la ciencia que decía en Proverbios? Era entender el camino. Dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino
y de los hombres que hablan perversidades. Santo Dios, aleluya. Esto es terrible, hermano. Hermano, entiende. La ciencia del prudente, la ciencia del justo es entender el camino de Dios. Porque mire lo que pasa. Dice que en ese camino el Señor te da la sabiduría. Que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire, aquí tenemos los 7 espíritus de Dios en este texto. Jehová, dice, porque Jehová da la sabiduría. Ahí está el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio. Aleluya. Y preserva el camino de sus santos. Entonces, cuando pasa esto, entenderás juicio y equidad. Ahí está el espíritu de temor a Jehová. Y todo buen camino, tú lo vas a entender, el buen camino del Señor. La discreción te guardará, espíritu de consejo. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, espíritu de poder. Es librarte, la libertad, es el espíritu de poder de los hombres que hablan perversidades. Aquí están, en estos textos, están los 7 espíritus del Señor. Pero, ¿qué es lo que dice acá? Al final, para librarte, todo esto del mal camino. Entonces, hay un camino de Dios y hay un mal camino. El mal camino es el que tú mismo lo tratas de acomodar a las cosas de Dios. No. Tú no puedes acomodar lo tuyo a las cosas de Dios. Dios tiene las cosas bien claras en ese caminar. Y nosotros tenemos que caminar en ese camino que el Señor nos da. Porque todo esto está para ti. Todo el espíritu de Jehová está para ti. El espíritu de sabiduría, de conocimiento, inteligencia, el temor a Jehová, el de consejo, el espíritu de poder. Todo está en ese caminar con el Señor, hermano. Mire, se lo voy a poner ahí en otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos, para que lo pueda comprender mejor. Mire, esto es lo que hace el Señor si estamos caminando en el camino correcto. Dice, porque el Señor es el que te da la sabiduría. Mire lo que pasa. El conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege a los que viven honestamente. Cuida el camino de los justos, te cuida en ese caminar y te protege de la senda de los que son fieles. También comprenderás, como estás caminando ahí, también comprenderás lo que es la justicia, vas a comprender la honestidad y la igualdad y todo buen camino. La sabiduría entrará en tu corazón y te gustará el conocimiento. La prudencia te protegerá y el entendimiento te cuidará. La prudencia te pondrá a salvo de la mala vida o del mal camino, como decía la otra versión, y de los que tergiversan todo con sus palabras, de los que se apartan del buen camino, para andar por caminos tenebrosos. Mire, aquí hay 2 caminos entonces. El Señor te va a enseñar todo esto. ¿A quiénes? A quienes que se apartan, ¿no? De los que se apartan, dice, de los que tergiversan todo con sus palabras y se apartan del buen camino para andar en los caminos tenebrosos. O sea, hermano, entonces el Señor te va a dar toda la sabiduría, la inteligencia, todo lo necesario. Dios te lo va a dar. ¿Para qué? Para que tú tengas cuidado con aquellos que se han apartado del camino del Señor. Para que no camines por ahí, para que no sigas ese camino, para que seas certero en lo que el Señor te ha dado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor te da? Sabiduría. Él te da la inteligencia, Él te protege, Él cuida tu caminar, Él te da comprensión de lo que es la justicia, el juicio y la equidad. Él dice, Dios te dice que entrará también en tu corazón. Él te da entendimiento de la palabra y esa palabra te va a cuidar. Entenderás la prudencia, que es lo que te protege del mal camino, y entenderás
los que se apartan también del camino para no seguirlos a ellos. Pero, hay un pero. ¿Por qué se apartó entonces Israel? Porque eran duros de cerviz. No entendieron. Ellos se apartaron del camino que Dios le había trazado. Y en el Corintio, vuelvo a reiterar, lo dijo que eso lo tenemos que tomar como ejemplo. Ejemplo. Tú no te apartes del camino del Señor. Sigue fuerte, sigue adelante. Si hay un consejo que un hermano mayor te da, síguelo en el nombre de Cristo Jesús. Si hay un consejo que un maestro, un anciano, un pastor te da, síguelo en el nombre de Cristo Jesús. Porque para eso ellos están. Amén. Ahora, para obtener todo esto hermoso, hermano, ¿qué se tiene que hacer entonces en el camino de Dios? Mire, por ejemplo, Salmo 119, 104. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Entonces, la inteligencia es necesaria. La inteligencia, el espíritu de inteligencia es necesaria ¿para qué? Para aborrecer todo camino de mentira, para que tú puedas discernir entre el camino de Dios y el camino que no es. Para eso tú necesitas la inteligencia del Señor. O sea que la inteligencia sí es necesaria, pero la del Señor. No como aquellos que dicen, que son inteligentes en su propia opinión. Esa inteligencia Dios no la prueba, es la de Él, porque esa te hace discernir entre el camino del Señor y el camino que no es del Señor. Amén. Santo Dios, me quedan 4 minutos, queridos hermanos, solamente, y no hallo cómo alcanzar. Mire, les voy a poner el último versículo mejor. Estos otros 2 se los dejo para la próxima vez, pero les quiero poner este último versículo. Isaías capítulo 43, versículo 19. Y dice así, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez, porque dice otra vez porque ya la abrió para el pueblo de Israel, pero otra vez ahora para el pueblo gentil, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. Entonces te pregunto yo, ¿cómo está tu caminar? ¿Tú piensas que estás caminando muchas veces por un desierto? ¿Piensas que en tu vida, en tu familia, en tu pensar, es como un desierto, que no tienes agua donde beber, que no sales de tus problemas, que no sales de tus circunstancias, que no sales de ahí? Déjame decirte que el Señor prometió algo, que Él abrirá nuevamente un camino en pleno desierto y pondrá ríos en la soledad, pondrá ríos en tu soledad. ¿Y a través de qué? A través de caminar rectamente delante del Señor. Si tú entiendes lo que es caminar rectamente delante del Señor, que es algo que vamos a estar también viendo el próximo domingo, entonces entenderás de saborear, entenderás la respuesta del Señor. Podrás saber qué es lo que hacer en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, sin ahogarte, sin pasar frío ni pasar calor, porque tú estás seguro en el camino del Señor. Aleluya. Entonces quiero orar este momento por ti. Y si tú te has sentido que te estás ahogando en tu camino, déjame decirte, pone tus miradas en el Señor. Y Él te va a dar todo lo necesario, los 7 espíritus de Dios, para que seas más que un vencedor. Pero tú lo tienes que creer. Y tú te tienes que ser valiente y tú te tienes que esforzar en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias por tu palabra.
Te doy gracias, Señor, por este camino que tú has trazado para cada uno de nosotros, donde está toda tu sabiduría, toda tu inteligencia, toda la revelación, Señor, donde está todo el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu Santo que nos ayuda, Señor, a caminar, aleluya, correctamente delante de ti. Pero te pido también que tú nos ayudes, Señor, a no salirnos del camino, a no salirnos, Señor, por otra parte, a no tener otros pensamientos, Señor mío, sino un pensamiento correcto delante de ti, Señor, para no apartarnos de ese caminar, Señor. Ayúdanos a mantenernos en el camino, ayuda a mantenernos en ese camino, Señor. Y si nos sentimos que estamos ahogados en un desierto, si nos sentimos, Señor Santo, que estamos ahogados en la soledad, déjame decirte que en medio del desierto Dios abre un camino para ti, Dios abre una salida para ti y también tiene ríos de agua viva para tu vida. En el nombre de Cristo Jesús declaro, Señor, la sanidad, declaro el entendimiento, declaro, Señor Santo, los 7 espíritus de Dios, Señor, moviéndose, Señor, en cada uno de nosotros para que podamos, Señor, saber entender el camino correcto del Señor y también entender el camino que no tenemos que seguir. Señor, yo te doy gracias. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Damos gracias y entonces por su palabra. Y yo no sé cuándo voy a terminar este tema porque recién quedé solamente con la primera parte de Judas 1. Pero bueno, así el Señor lo ha querido. Pero ya vamos a estar conversando seguramente de ese camino de Caín, de qué se trataba y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de no caminar por ese camino. Que el Señor te bendiga mucho y nos vemos, si Dios así lo quiere, hasta la próxima. La crisis del coronavirus en Estados Unidos está llevando al límite la capacidad de los hospitales. Con casi 62,000 pacientes ingresados en un mismo día, la cifra de hospitalizaciones rompió nuevo récord este martes, mientras los casos diarios continúan disparándose con un nuevo máximo de más de 139,000 infecciones en 24 horas. La emergencia... No temeré, porque tu vara y tu callado infundirán aliento. No temeré, porque tu vara y tu callado infundirán aliento. No temeré, aunque sombras de los valles cubra el firmamento. No temeré, no temeré, no temeré. Tú estás conmigo, Jehová. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Tú eres conmigo, Jehová. No temeré, no temeré, no temeré. Tú estás conmigo, Jehová. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Tú eres conmigo, Jehová. No temeré, aunque tormentas caigan por doquier y no me espanto. No temeré, aunque enemigos de la luz ofrezcan todo encanto. Siempre diré, siempre diré, siempre diré. Tú estás conmigo, Jehová. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Tú eres conmigo, Jehová. Siempre diré, siempre diré, siempre diré. Tú estás conmigo, Jehová. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Tú eres conmigo, Jehová.
vara y tu callado infundirán aliento. No temeré, aunque sombras de los valles cubra el firmamento. No temeré, no temeré, no temeré. Tú estás conmigo, Jehová. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Tú eres conmigo, Jehová. No temeré, no temeré, no temeré. Tú estás conmigo, Jehová. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Tú eres conmigo, Jehová. No temeré, aunque tormentas caigan por doquier y no me espanto. No temeré, aunque enemigos de la luz ofrezcan todo encanto. Siempre diré, siempre diré, siempre diré. Tú estás conmigo, Jehová. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Tú eres conmigo, Jehová. Siempre diré, siempre diré, siempre diré. Tú estás conmigo, Jehová. Te alabaré, te alabaré.